Listo. Mm, Listo. Me cuentan, porfa, si se alcanza a ver la presentación. Listo. Entonces, bueno, como dijo Sofi, muy buenas noches a todos. Yo soy Juan Esteban, soy estudiante de noveno semestre y el día de hoy quería compartirles una presentación sobre algo que es tal vez ignorado o una presentación clínica algo poco usual de una enfermedad que es bastante frecuente y es lo que estamos viendo en pantalla, que durante mucho tiempo creímos de que el herpes zóster, o también muchas veces se creyó, que el herpes zóster era solo una manifestación, otra enfermedad distinta de origen viral que causaba una afección netamente cutánea sin implicaciones como tal a nivel del sistema nervioso central o que representara una afección en la calidad de vida. Y es por eso que hoy hablaremos del síndrome de Ramsay-Hunt a raíz de que ha sido mucha la polémica y tal vez pues a través de las redes sociales que vimos cómo Justin Bieber padeció una parálisis facial. Pero entonces aquí tenemos que entender que más allá de pensar en un síndrome de Ramsay-Hunt, tal vez son muchos los otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar como tal de este tema, y es la parálisis facial. Desde problemas del nacimiento, como por ejemplo un parto con forceps, pasando por síndromes más raros a nivel neurológico, como el de Miller-Gould, o incluso infecciones como la otitis media externa maligna, que lo vimos en la sesión pasada, incluso la parotiditis, meningitis, la malaria incluso puede causar parálisis facial, y dentro de todos estos diagnósticos diferenciales que pasan incluso algunos por neoplasia, tenemos que tener en cuenta que también existe algo que puede pasar desapercibido y es una manifestación del herpes zóster, pero a nivel óptico, que es básicamente lo que es el síndrome de Ramsay-Hunt. Además de que en algún momento hemos escuchado la parálisis de Bell, ahora veremos más adelante que en realidad esto es un problema a la hora de definir en cuanto a la dinámica de otorrinolaringología, cuál es la etiología de las mismas. Pero entonces vamos a hablar un poco de historia, y es que este problema, para resolver o para hablar de qué es el herpes zóster, pasaron cerca de 80-85 años y todo surgió a raíz de la varicela. Y es porque se empezó a ver que los niños desarrollaban una enfermedad exantemática causada por un virus, donde los niños eran básicamente que presentaban una afección leve a nivel cutánea, pero los adultos llegan a presentar manifestaciones sistémicas de enfermedad severa. Tiempo después se dieron cuenta de que habían manifestaciones similares, pero en pacientes adultos que curiosamente ya habían tenido varicela. Entonces era otro virus, era el mismo virus y todo, entonces se creó un caos a raíz de cuál es la diferencia entre la varicela y el herpes zóster. Pero cuando pasaron cerca de 75-85 años para definir la etiología del mismo, se dieron cuenta de que estaban hablando de la misma enfermedad, simplemente manifestaciones en edades diferentes, porque el patrón común era que quienes presentaban herpes zóster casualmente habían presentado varicela en infancia, pero no hubo ningún caso de algún paciente que presentara varicela en la infancia, que presentara herpes zóster y no hubiera presentado varicela en la infancia. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a la enfermedad que causa varicela y herpes zóster? Pues varicela zóster, básicamente. Ahora, las consideraciones importantes que tenemos que tener es que la varicela siempre se creyó que era una afección netamente de niños, pero a pesar de que es una infección sistémica aguda que se presenta en la infancia, los cuadros pueden extrapolarse a los adultos, y aquí es donde surge la pregunta si a raíz de estos síntomas generales en los niños que parecen ser severos, pero en realidad son bastante leves, que son brotes que incluyen máculas, pápulas, vesículas, costras, que este es como el diagnóstico diferencial entre el sarampión, la rubiola y las paperas, es que resulta que los niños también pueden presentar herpes zóster cuando a edades muy tempranas presentaron la varicela. Es decir, si nos llega un niño, un paciente pediátrico como el que vemos en la imagen de 5 o 6 años, con manifestaciones de herpes zóster, pensemos que es posible porque no necesariamente hay que ser adulto o un paciente anciano para presentar herpes zóster. Y es porque se ha visto que hay niños que presentan parálisis, que presentan el síndrome de Ramsay-Hunt a edades muy tempranas porque se subdiagnostica. Y es que debemos quitarnos la idea de que el herpes zóster es manifestación de un paciente adulto mayor, porque básicamente el herpes zóster es una reactivación del virus, independiente del estado en el que esté. ¿Qué pasa? Si es un niño que tiene una deficiencia como tal nutricional o a nivel inmunológico, es mucho más factible que presente herpes zóster porque los adultos, por ejemplo, con la edad, su sistema inmune tiende a debilitarse. Y esto es signo de gravedad porque si un niño nos manifiesta herpes zóster, quiere decir de que su sistema inmune está muy, muy debilitado o que, por ejemplo, cursa con alguna inmunodeficiencia. Entonces, en cuanto al herpes zóster, ¿qué quiere decir verdaderamente? Y es que es una reactivación del virus en los ganglios dorsales o más bien en los ganglios de la raíz dorsal.
Aunque el herpes zóster se presenta en ganglios de la raíz dorsal, no quiere decir que no pueda presentarse en otras partes. Y aquí es donde entra el síndrome de Ramsay-Hunt, que no es una manifestación del herpes zóster en un ganglio de la raíz dorsal, sino un ganglio más específico que veremos más adelante. Y los síntomas del herpes zóster suelen comenzar como tal dolor a largo del todo el dermatoma comprometido, precedido por 2 o 3 días generalmente de una erupción vesicular que tiene ese patrón llamémoslo, linealidad o que tiende más bien a seguir como tal los dermatomas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de herpes zóster, estamos diciendo un nombre muy grande y siempre se le debe poner apellido, porque es que herpes zóster puede ser desde una manifestación cutánea como esta, que se llamaría localización metamérica unilateral, como en este caso, hasta casos donde encontramos zóster necrótico, por ejemplo, el síndrome de Ramsay-Hunt o cuando este se manifiesta a nivel oftálmico. Incluso hay una manifestación muy rara, pero muy subdiagnosticada, que es el zóster sin herpeti. Y es ese paciente que cursa con síntomas de herpes zóster, ese dolor urente a nivel de como tal toda una región dermatómica, pero que no presenta estas erupciones. Entonces, otra idea, otro mito que debemos quitar tal vez en esta presentación es pensar de que herpes zóster siempre tiene que tener estas pápulas, estas vesículas, incluso ampollas, y esto es falso. Usted puede tener un herpes zóster, que se llamaría zóster sin herpete, y es las manifestaciones sintomáticas de la enfermedad, aunque la enfermedad no sea evidente. Y es por eso que a veces el síndrome de Ramsay-Hunt se subdiagnostica porque no encontramos las lesiones en pabellón auricular características como en este niño. A veces pueden ser simples manifestaciones sistémicas o que no estén, pero no quiere decir de que la enfermedad no esté presente. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es el síndrome de Ramsay-Hunt, es la parálisis facial que se presenta de manera periférica en un estado muy agudo, relacionado generalmente con otalgias y lesiones cutáneas tipo varicela. Y esto es donde retomamos de que estas manifestaciones sistémicas pueden incluso ser bastante similares con varicela y poder tener un síndrome de Ramsay-Hunt, aunque el paciente parezca que tenga una falsa varicela. Son lesiones cutáneas que afectan el oído externo, que incluso pueden a veces afectar la piel de conducto auditivo externo o interno, o incluso el paladar blando. Entonces, otra conclusión, usted puede tener un síndrome de Ramsay-Hunt con que tenga un herpes zóster a nivel bucal, un herpes zóster a nivel bucal, incluso a nivel de garganta, que no sea evidente, y que se manifieste en esta presentación de parálisis a nivel facial. Y es porque el ganglio afectado es el ganglio geniculado, que este ganglio es el que nos da la raíz motora del nervio facial, lo que explica los síntomas motores, y el nervio petroso superficial mayor, que explicaría los otros síntomas como nivel ocular, e incluso esto explica la localización de este ganglio, porque algunos pacientes con síndrome de Ramsay-Hunt pueden quedar incluso con hipoacusia permanente o con vértigo, dado a que se encuentra sobre la cóclea e incluso en una región bastante próxima a los canales semicirculares. Entonces, ¿cuáles son los datos importantes? Como les mencioné hace un momento, hay niños que pueden presentar en estadios bastante tempranos el síndrome de Ramsay-Hunt, ya que este es como del 7 al 16% del total de las parálisis faciales unilaterales, es decir, siempre está la posibilidad de que un paciente lo tenga, no hay que pensar en los diagnósticos tal vez un poco más catastróficos como un accidente cerebrovascular, esta no está relacionada a un trauma y es igual la incidencia o bastante similar entre niños y en adultos, pero niños mayores de 6 años generalmente. La afección facial suele aparecer en alrededor de 4 a 15 días después de las erupciones o las manifestaciones cutáneas. Y un punto importante y lo que nos va a diferenciar de la parálisis facial de Bell es que esta es más severa, incluso hay casos donde puede llegar a ser permanente. La recuperación completa solo existe en los 50% de los adultos y en el 78% de los niños, porque lo que está afectado aquí es un nervio y recordemos que los nervios no se regeneran, ya que su estructura como tal histológica son células que están pausadas, no tienen la capacidad de regenerarse. Pero lo que sí podemos hacer es entrenar los otros nervios que quedan restantes, las conexiones restantes, para restaurar la movilidad facial. Casualmente hay que tener en cuenta que los pacientes inmunodeprimidos, paciente VIH, VIH-Sida o que sea trasplantado, están expuestos a desarrollar esta enfermedad, ya que el tratamiento inmunosupresor puede reactivar la presencia de la varicela que está escondida y por lo tanto hay que tener también en consideración que los pacientes con enfermedades hematológicas que son bastante inmunodeprimidos pueden desarrollar esta enfermedad de una forma más catastrófica, por así decirlo. Entonces, paciente con síndrome de Ramsay-Hunt, y es el hecho
de que estos pacientes tienen estadios clínicos. Es decir, encontramos desde el estadio 1, donde hay una opalgia, una erupción de vesículas como tal en el territorio, generalmente a nivel del nervio facial. Este puede dejar una neuralgia posherpética, el típico dolor urgente que tratamos con amitriptilina. El estadio 2, que es el estadio 1, es decir, parálisis facial, más la erupción como tal o la opalgia, como en la paciente que vemos acá, que muchas veces puede no presentarse la erupción de vesículas en el territorio del nervio. Y el estadio 3, que se conoce como el síndrome de Sicard, que es el estadio 2, es decir, la parálisis facial más la erupción o la otalgia, seguido de acúfenos, hipoacusia perceptiva y crisis vertiginosas. Por eso hablamos de una hipoacusia de percepción y no de transmisión, porque lo que está dañado es como tal la porción nerviosa que se encuentra en la cóclea. Y el estadio 4, que es más catastrófico, que cuando hay afección de otros pares craneales, sobre todo el quinto. Entonces podemos encontrar desde lesiones herpéticas dolorosas, por ejemplo, también alteraciones como un vértigo permanente, un nistagmus espontáneo, efecto como tal de inseguridad en la marcha a nivel de estos pacientes, incluso alteraciones tan graves como una disfagia a raíz de las afecciones del noveno y décimo paracraneal. Toda razón de entender de que el problema aquí es anatómico y es que el ganglio geniculado se encuentra ubicado en una porción muy peligrosa y es donde se confluye en el sistema como tal auditivo junto con la región que controla el equilibrio a nivel periférico. Ahora, cuando nos enfrentamos a un paciente que presenta algún grado de parálisis facial, hay que entender cuál es la disfunción que puede dejar en este paciente. Y para eso existe la clasificación de Haus-Breckmann, que es básicamente es visual. Y usted puntúa a raíz de lo que usted pueda notar en el paciente. Si el paciente no tiene como tal un grado de afección o la exploración es normal, hablamos de que no hay como tal una disfunción, una puntuación de 8 de 8 y una motilidad del 100%. Sin embargo, por ejemplo, como lo vimos en el caso de Justin Bieber, puede haber una debilidad, una asimetría desfiguradora, en reposo, simetría y tono normal, no hay movimiento de región frontal, imposibilidad para cerrar el ojo totalmente, sin sinencias o espasmo facial, ya que vemos de que la motilidad, es decir, la capacidad de mover la cara, la expresión facial es del 40%, es una disfunción grave y aquí la recuperación es en menos del 50% de los pacientes. Y el estadio más grave es cuando no hay movimiento facial o una pérdida como tal del tono, y estos pacientes básicamente son irrecuperables y generalmente requieren tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a hablar un poco de las consideraciones terapéuticas y traje esta infografía del palsy, del facial palsy, que es una red británica para pacientes que tienen algún grado de parálisis facial. Y aquí lo que nos habla son de las diferentes banderas rojas que tenemos que tener en cuenta en un paciente que tiene síndrome de Ramsay-Hunt. En este caso, el dolor, la inestabilidad, es decir, el vértigo que pueden presentar estos pacientes por la afección en el ganglio, el rash rojo que ya vimos que puede o no estar presente en estos pacientes, la parálisis facial o a veces incluso síndrome motoneurona inferior por la región afectada o el ganglio afectado, la pérdida de la percepción auditiva o más bien de hipoacusia, incluso tinnitus en estos pacientes, y hay excepciones del rash, como ya lo vimos, el zóster sin herpete, es decir, si el paciente tiene toda la clínica de un Ramsay-Hunt, pero no tiene el rash, aún así puede ser un Ramsay-Hunt. Y el tratamiento es rash, es decir, debe ser un tratamiento rápido. Generalmente quienes se tratan antes, en las primeras 72 horas, tienen mayor probabilidad de recuperar el movimiento facial. Antivirales, ya veremos cuáles son los que podemos utilizar, es aciclovir o valaciclovir, que son los que encontramos fácilmente en el pozo en cualquier farmacia, los esteroides y algunos, llamémoslo como accesorios que pueden ayudar a paliar los síntomas de estos pacientes o a llevar incluso más llevadera pues, a considerar mejor los síntomas de esta enfermedad y poder disminuir como tal la gravedad del cuadro. Entonces, tenemos en cuanto al tratamiento los tres pilares que son los antivirales, y aquí hay que tener en cuenta que hay que ver al paciente en dos enfoques. Los pacientes de bajo riesgo o los pacientes de alto riesgo. Alto riesgo es aquel paciente inmunosuprimido, tiene que estar en esta condición con dolor severo, con compromiso de múltiples pares craneales por infección visceral, ocular o diseminada. Es decir, un paciente que cumple estas características va a recibir un tratamiento con aciclovir 10 miligramos por kilo. Cada 8 horas estos pacientes tienen que estar internados por 7 días, porque el tratamiento se les va a dar de manera intravenosa. Pero en la mayoría de casos, que son pacientes de bajo riesgo, vamos a tratarlos con aciclovir 800 miligramos vía oral cada 4 horas por 10 días. No hay que tenerle miedo a la dosis, van a ser cerca de 26 veces al día que el paciente tiene que tomar esta dosis, que podemos encontrar aciclovir de 200 o de 800,
pero es una dosis que verdaderamente es inocua, por así decirlo, que no representa un grado de toxicidad tan alto. O podemos utilizar el valaciclovir, que viene de 1 gramo, sería tomar 3 pastillas al día vía oral durante 7 días. En segundo lugar, tenemos los esteroides. Hay que utilizar la prednisolona. En el mercado solo encontramos de 5 miligramos y la dosis es iniciar con 60 miligramos al día y no fraccionado. Es decir, el paciente tiene que tomar, haríamos la cuenta de si una cápsula viene de una pastilla, una tableta viene de 5 miligramos, no hay que tenerle miedo a la megadosis porque serán más de 10 pastillas que el paciente tiene que tomar de una sola, de un solo sentada, por así decirlo. Y esta dosis de 60 miligramos estaríamos hablando de que se debe consumir durante 5 días y el enfoque aquí es que se debe iniciar el esquema de Vietnam para retirarlo. Y es un esquema muy sencillo. Es decir, el paciente va a consumir durante los primeros 5 días 60 miligramos. El día sexto vamos a disminuir 10 miligramos, es decir, al día sexto va a consumir 50 miligramos. Al día séptimo 40 y vamos disminuyendo hasta que en el día quinto va a consumir nada más 10 miligramos para que al día sexto el paciente no esté consumiendo pastillas. Es decir, a partir del día sexto, ir disminuyendo la dosis de 10 en 10. Y no debemos tener miedo a que cause un síndrome de supresión como tal suprarrenal ni nada, porque la prednisona es bastante sencilla de usar en sus dosis y el esquema de desmonte es bastante fácil de aplicar. Y los accesorios es el paciente, por ejemplo, si presenta vértigo, podemos tratarlo con benzodiazepinas. No debemos utilizar la betaistina u otros fármacos antivertiginosos porque el problema aquí subyace en una afección del ganglio. Y aquí lo que recomendamos es utilizar como tal un medicamento como las benzodiazepinas, en este caso el diazepam por su vida media. Utilizar, podemos escalar en dosis de 2 a 5 miligramos vía oral cada 4 o 6 horas. El paciente puede jugar con la dosis a medida porque es un medicamento bastante seguro y el paciente puede ajustarla de acuerdo a los síntomas vertiginosos que presente. El dolor, podemos utilizar opiáceos orales. Ya les presentaré como el esquema con tramadol, algo fácil de utilizar y que pues, el paciente mismo puede graduar. La neuralgia posherpética, la amitriptilina, ya les presentaré como la dosis o el esquema que podemos utilizar. Cuando el paciente presenta una parálisis facial completa, es decir, en el estado de Beckman que les presenté previamente, aquí se debe utilizar una descompresión quirúrgica del acueducto de Falopio, que es una región como tal donde trasciende el nervio, el nervio motor facial, en la porción posterior al ganglio, para que tal vez acelerar un poco más la recuperación de estos pacientes y cuidado ocular, ya que como vimos hay ramas nerviosas implicadas como tal a nivel de la secreción ocular de las lágrimas. Entonces, en estos pacientes podemos utilizar lágrimas artificiales sin preservantes, ya que si no cuentan con preservantes, no hay como tal una dosis establecida. Es decir, el paciente puede utilizarlo las veces que lo considere necesario sin temor a ningún efecto adverso. Para la neuralgia posherpética, el esquema es amitriptilina en mayores de 65 años, 10 miligramos vía oral en una dosis nocturna. En menores de 65 años podemos utilizar dosis bastante amplias, hasta 25 miligramos, lo mismo, monodosis nocturna, y podemos subir progresivamente la dosis en función de la respuesta sin pasar de 150 miligramos al día, que es la dosis como tope, teniendo en cuenta como tal de que la intoxicación por tricíclicos puede ser bastante importante, sobre todo en pacientes polimedicados mayores de 65 años, por eso el control de la dosis es tan importante en ellos. Y el tramador podemos iniciarlo en dosis de 12,5 miligramos a 25 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas. Básicamente 1 mililitro de esta solución serían aproximadamente 20 gotas, entonces podemos jugar en cuanto a las dosis, de manera que podemos darle 3 o 4 gotas para poder tener una dosis estándar, dosis de rescate de 12,5 miligramos hasta 25, y el tramadol es bastante seguro en adultos, teniendo en cuenta que podemos tener una dosis máxima al día de 400 miligramos. Ahora bien, cuando les mencioné previamente que había un cuadro que puede solapar el síndrome de Ramsay-Hunt, es la parálisis de Bell, y el problema de la parálisis de Bell es que toda la vida fue mal definida, por así decirlo. Básicamente, los dos hablan de lo mismo, una parálisis facial unilateral. El problema es que usted debe llamar a algo como parálisis de Bell cuando no hay ninguna causa que pueda explicar la parálisis. Básicamente, si usted por clínica no le cumple el síndrome de Ramsay-Hunt, a pesar de que sabemos de que no necesariamente tienen que tener ese brote, usted podría llamarlo una parálisis de Bell. O por ejemplo, un paciente de 10 años que cuenta con vacuna para la varicela, que sabemos de que paciente vacunado con varicela no va a presentar síndrome de Ramsay-Hunt porque no cuenta con el virus albergado en sus ganglios.
este paciente podríamos considerarlo como una parálisis de Bell, ya que no cuenta como con el requisito y es haber presentado varicela previamente para presentar el síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces, la diferencia y de forma como tal tajante es que el factor causante es lo que define qué cosa es Ramsay-Hunt y qué cosa es parálisis de Bell. Si tenemos un paciente de 75 años, que obviamente no fue vacunado con la vacuna contra la varicela, ya explicaré por qué. Este paciente debemos considerar antes que una parálisis de Bell, un Ramsay-Hunt o cualquier otra causa como un tumor o un accidente cerebrovascular. Pero si tenemos un niño de 5 años que cuenta con todo el esquema vacunal, de 10 años que vemos de que nunca presentó varicela, que cuenta con su esquema de vacunación al día, este paciente no presenta Ramsay Hunt. Por eso es importante preguntarle al paciente, ¿usted cuenta con su esquema de vacunación? Y más allá de eso, es usted presentó en algún momento de su infancia varicela y con eso podemos enfocar el diagnóstico y atinar cerca del 90% de los casos a que sea de etiología por el virus del herpes zóster, del varicela zóster. Ahora bien, hoy en día encontramos con múltiples medidas de prevención y básicamente todos los que, por así decir, una mnemotecnia que encontramos en el contenido de algunas guías colombianas es usted orientarlo a partir si es niños por programas de televisión o adultos por diferentes actividades que realizaron en esta época. Y es que si usted nació previo al 2015, usted no cuenta con vacuna de varicela porque la vacuna de la varicela ingresó a Colombia en el 2015. Es decir, todos los que estamos aquí básicamente somos población de riesgo a presentar síndrome de Ramsay-Hunt o como en alguna vez un otorrino me lo dijo, si usted se vio en la televisión en Caracol Nuevo Rico, Nuevo Pobre, usted es población de riesgo para esto, porque usted no está vacunado contra la varicela. Entonces, paciente que haya nacido en el 2014 sí va a estar vacunado contra la varicela. ¿Por qué? Porque la vacuna contra la varicela se aplica a partir de los 12 meses, es decir, el año. Entonces, toda persona nacida antes del 2014 es paciente que probablemente vaya a presentar herpes zóster en algún momento de su vida, ya que es una enfermedad que ya se encuentra, que circula en la población, de que encontramos, de hecho, en la mayoría de las pruebas de anticuerpos, el acervo de este es raro encontrar una persona que no haya presentado varicela y más que todo es pacientes que no se han vacunado, porque muchos desconocen que usted puede aplicarse la vacuna de la varicela, incluso después, pues no es requisito obligatorio tener un año o es la fecha máxima o la edad máxima para usted vacunarse contra la varicela. Y en el mercado encontramos diferentes compuestos como Varilrix, Varivax o Proquad, que es contra la varicela, contra la rubiola, el sarampión, entre otros. Entonces, el esquema de vacunación resulta fundamental. Ahora bien, si usted presentó varicela, es muy probable que usted, pues, muy probable que usted vaya a presentar síndrome de Ramsay-Hunt o que presente herpes zóster a lo largo de su vida, y a raíz de esto se crearon dos vacunas, Zostavac y Shingrix. Estas dos son, llamémoslo, megadosis de inmunogenicidad contra el virus de la varicela, y es lo que hace de que el sistema inmune pueda detectar de una manera más precoz la presencia de varicela a nivel de los ganglios, por eso esas manifestaciones tan leves o tan limitadas, por así decirlo, del virus, y contamos actualmente en el mundo con dos, Zostavax y Shingrix. La única autorizada en Colombia es Zostavax y casualmente la que está mandada a recoger en Estados Unidos porque se demostró de que su eficacia es del 68%, mientras que Shingrix es del 98%. Entonces, podríamos recomendar a la población mayor que de 50 a 65 años que se vacune contra Zostavax, es solamente una dosis en la vida, mientras que Shingrix son dos, una y a los 6 meses la segunda dosis o el refuerzo. Esta está propuesta para ingresar en Colombia cerca de mediados del año entrante, pero no quiere decir de que no podamos implementar esta vacuna para evitar los casos de varicela zoster, de herpes zóster severos o incluso el síndrome de Ramsay-Hunt. Y esto es como todo lo que quería traerles el día de hoy, una revisión tal vez bastante puntual, como lo que todo el mundo, todo médico general debería como conocer de una enfermedad que puede ser bastante discapacitante, que puede afectar las múltiples esferas sociales de una persona, porque estamos hablando de lo estético, de la funcionalidad y algo como tan importante como es la expresión facial. Entonces, el mensaje más importante es no tenerle miedo a los esteroides, saber de que el síndrome de Ramsay-Hunt puede parecer sin las manifestaciones típicas y de que el tratamiento es bastante costo efectivo y que vale la pena, más allá de remitir a estos pacientes de entrada a otorrinolaringología y esperar una cita de 3 a 6 meses, son múltiples las cosas que podemos hacer para evitar la progresión de esta enfermedad y una secuela tan importante como es una parálisis facial permanente. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, entonces voy a hablar yo y ya después si alguien tiene algún comentario o alguna duda, lo puede decir.
Primero, Juanes, te quiero felicitar en serio, pues felicitar porque es completamente admirable, pues, el tipo de exposiciones que haces. Hay gente que definitivamente tienen un don, pues, de la palabra y un don para exponerlo y tú en definitiva lo tienes. Se nota demasiado el trabajo que hiciste para la exposición. Me parece que lo abordaste de una manera muy integral, desde hablar desde la patología inicial de lo que es un herpes con todas sus manifestaciones, que es la puerta de entrada para un síndrome de Ramsay-Hunt, porque no todos estamos en el mismo nivel de formación y no todos sabemos las características clínicas de lo que es una varicela y cómo es la reactivación del virus. Supremamente bueno que hablaste del tratamiento enfocado en todo, o sea, no solamente en que es virus, es un virus, entonces aciclovir o a la ciclovir y lleve, sino que abordaste la parte de la otalgia, abordaste la parte de los esteroides para desinflamar, abordaste también inclusive la parte ocular que a muchos se nos podría pasar pues como por desapercibido. En serio, que felicitaciones. También me gustó mucho que hablaste de la parte de prevención, que hablaste de la parte de prevención, que es algo que uno en realidad desconoce. Me gustó muchísimo, muchísimo tu exposición, o sea, se nota todo el esmero que le hiciste y en realidad, pues, de parte de todo el grupo y de él y de mí, pues te digo que gracias, gracias por metérsela toda, gracias por explicarnos todo y pues quedo muy tranquila con la exposición y sé que la mayoría pues entendimos muy bien. Eso como por tu lado, felicitaciones, lo hiciste súper, súper, súper. Ya por el lado de la enfermedad como tal, Muchas gracias, Sofi. No sé si de pronto. dime, una duda. Si alguien tiene una duda, la puede decir No, ya no, o no, a tranquila, medida que yo tranquila. voy No, no, hablando. sí, tenía. ¿O qué quieres decir? Yo quería, bueno, perdón, yo levanté la mano, me avisas. No, dale, dale, di. Es algo muy rápido, súper bien, me gustó mucho. Quería hacer como el énfasis de por qué se llama Ramsay Hunt. De Listo, de pronto una. sí, muchos de pronto lo leímmo desde que estudiamos la anatomía y es porque saben que el conducto auditivo externo tiene una inervación compartida por el facial, el trigémino y el vago. El área de la concha del pabellón auricular, la concha, saben, bueno, o les doy el dato que se divide en concha simba y concha Kaum, está inervada por el nervio facial y a esa área anatómica se le llama pues el área de Ramsay-Hunt. Por eso, cuando hablamos de un síndrome de Ramsay-Hunt, o como muy bien lo explicaste, cuando el paciente aún no tiene las vesículas, pero uno prevé que está haciendo un Ramsay-Hunt por las otras manifestaciones, es allí, en esta zona anatómica, donde inician pues las lesiones cutáneas. Simplemente como para hacer la relación de la anatomía con el diagnóstico, pues con el nombre de la patología. Lo otro, súper bien lo de la vacuna, eso es algo que, total, la que realmente está recomendada por la CDC no está autorizada o no ha entrado todavía en nuestro país. Y la CDC es clara en recomendar la vacuna para prevención del herpes zóster en aquellos pacientes que han tenido el antecedente, sobre todo en los mayores de 50 años. O sea, la CDC es muy clara porque después de los 50 años el herpes zóster tiene mucho más riesgo de ser catastrófico y de llevar una encefalitis y, bueno, múltiples complicaciones. Lo otro súper chévere, lo que dijiste de la ACV, y eso a mí me escucharon muchas veces en mi internado, y es cómo diferencia un herpes zóster de un paciente con ACV. ¿Qué creen? Es algo muy simple, pero yo tuve un paciente en la clínica CES en mi internado que le iban a trombolizar y llegó el neurólogo y dijo, no, esto es un herpes zóster. ¿Qué creen que es la diferencia? Que solo es en la cara, mientras que una CB tiende a Exacto, comprometer. sí. Listo. Este paciente era igual, solamente tenía compromiso de la cara, pero hay algo más justamente en el examen físico facial y es el cierre ocular. El Un paciente lagoptalmos. con herpes zóster, como muy bien, exacto, como muy bien lo dijiste, da una parálisis periférica. Entonces va a tener muchas veces un compromiso del cierre ocular, mientras que un ACV no. Entonces eso es una diferencia grande también, o sea, eso no es regla absoluta, pero es algo que nos puede orientar, como les digo, pues uno de los pacientes que vi. Y lo otro es, pues ya, perdón, dejo de hablar lo último, es el tiempo ventana para iniciar tratamiento, porque yo creo que en otorrino muchas cosas es así y es como uno dice pues en cardio, uno dice en neuro, en ACV, lo que sea que uno dice, corazones, tiempo es cerebro, tiempo es corazón, pues en otorrino muchas de las patologías que tenemos es tiempo es nervio, o sea, es tiempo para que no le vaya a dar una neuralgia posherpética, tiempo de ayudarle a ese paciente de que, bueno,
yo le voy a empezar el aciclovir, le voy a empezar el esteroide para tratar la neuritis, que finalmente esto es este síndrome, una neuritis del facial, pero hay un tiempo de ventana de 3 días. Ojalá uno como médico general detecte estos pacientes, porque es que primero el que le llega es al médico general, y las guías hablan de este tiempo de ventana de 3 días, 3 días en el que tú puedes iniciar todo el tratamiento y evitar que le vaya a dar una neuralgia posherpética. Y ya, súper bien, gracias. Ya me cacho. Súper, súper, no tu intervención. Pues lo del nombre lo desconocía totalmente. Y lo del ACV, total, pues eso es como pan de cada día. Yo les quería contar, pues como a propósito de la exposición, algo, una experiencia pues personal que me tocó en el ruralito. Yo hice mi ruralito en Santuario. Un turno de urgencias, domingo, 10 p.m. pues 10 p.m. y de triaje me llama pues la que me pone los motivos de consulta y me dice, doctora, es que ahí está una señora y tiene la cara torcida. A uno le dicen eso y lo primero que uno piensa es, Dios mío, tiene una CB. Dios mío, tiempo de ventana, las 4.5 horas, hay que trombolizarlo y uno en un pueblo hay que remitirlo. Entonces uno empieza como a colapsar, porque son ese tipo de cosas en las que uno colapsa. Entonces colapsa uno, colapsa el paciente, uno está haciéndole todo al paciente y muchas veces los pacientes son como de libro, pues uno muchas veces no cree, pero a veces el paciente está ahí diciéndote las cosas y uno enfocado en un diagnóstico, uno se queda con ese diagnóstico. Entonces era el caso de esta señora que se llamaba Doña María, también una paciente como de 65, 70 años, y ella decía, doctora, pero es que me arde mucho el ojo, me arde mucho el ojo, y yo, no sé, pero yo le miraba la cara y la comisura labial desviada, y yo, no, esta señora es haciendo una CB. Cuando me empezó a decir, es que también me duele mucho el oído, me duele mucho el oído. Entonces, en Santuario son muy cachezudos y tienen como un panoptic de oftalmoscopio, hay un panoptic de otoscopio, pues yo no lo conocía ya. El caso es que Breguele, el doctor, pues que estaba conmigo, pues y yo mirándole el pabellón auricular, las vesículas no siempre son así, pues la cosa más florida, que uno se imagina que son las vesículas hermosas, súper formadas, base eritematosa, todas las vesículas ahí aglomeradas. No, pues muchas veces es una cosa diminuta, diminuta y minúscula. Y esa cosa diminuta y minúscula usted la tiene que buscar, porque si no la buscas, pues no la encuentras, y si no la encuentras, pues haces un diagnóstico mal hecho y lo que dice, pues, lo que dices tú, la residente, Aleja, ¿cierto? Te llamas Aleja, ¿cierto? Sí, Listo. sí, sí. Lo que dice la residente es eso, pues, o sea, uno tiene que enfocarse en su diagnóstico y en realidad, pues, como para muchas otras cosas en otras especialidades de la medicina, el tiempo, pues, es vital. Muy importante lo que dijo Juan es de no tenerle miedo a la dosis del esteroide, de no tenerle miedo a la dosis del aciclovir, aunque es mucha, porque uno se asusta, porque uno dice, no, pues que es esa cantidad tan enorme de pastillas. Tener en cuenta que sí, el valaciclovir como para el resto de los herpes sería lo ideal, porque es que ese es el problema con todos los herpes, con el herpes simple, con el herpes zóster, con la varicela zóster y con todos los herpes, que en realidad los tratamientos con valaciclovir son tratamientos así gigantes en pastillas, pero ¿qué es lo que pasa con balaciclovir? Que 1 gramo de balaciclovir, 10 pastillas valen 90.000 pesos o 120.000 pesos, no sé cuánto valgan, son muy caras y obviamente eso no lo da el POS, pues en la mayoría de los casos. Entonces tener muy en cuenta también eso. Y lo que nos decía siempre en consulta, que aquí no está la doctora, pues María Camila, pero siempre acordarse de la parte de la otalia, o sea, el paciente ni siquiera está yendo muchas veces porque tenga una vesícula, él no se la ve, o sea, él no sabe ni siquiera que tiene un virus. Él lo que le importa es que le está doliendo mucho el oído. Y aunque Juanes decía que sí, con tramadol, listo, súper bien, pero lo ideal es iniciar pues con una INE, puede ser el naproxeno es muy bueno y está muy indicado pues como para el manejo de la otalgia. Listo. ¿Quieres decir algo más, Aleja? Otra vez yo quiero decir algo Sí, pequeño sí, ya no, para obvio, obvio. terminar. Sí, dilo. Respecto a lo del manejo de la neuralgia posherpética, la mitriptilina sí es primera línea en la mayoría de las guías y lo que se recomiendan, pero saben que la mitriptilina puede tener muchos efectos adversos y ojo con los pacientes psiquiátricos que tienen algún tratamiento de base, bueno, que no es inocuo adicionarle una mitriptilina. Entonces, bueno, por ejemplo, en neuralgia del trigémino, en otros tipos de neuralgia, utilizamos otros neuromoduladores como la gabapentina, la pregabalina, para que también los tengan como en sus opciones terapéuticas en esos pacientes en que la mitriptilina de pronto no es muy buena opción.
Y total, el manejo agudo del dolor, digamos que los opioides tienen ahí sus efectos adversos, a nosotros no nos gusta mucho el tramadol, bueno, a los otorrinos en general, entonces sí, los AINES son muy buena opción y un manejo agudo del dolor. Ya, chao. Listo, niños, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere decir algún comentario o algo? ¿O damos por concluida la charla? No, Sofi, todo súper chévere, súper interesante. Listo, niños. Entonces, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos por estar atentos. Voy a dejar ya de compartir, de grabar, perdón. Y ya eso sería todo. Chao, que estén muy bien.